Radio Fuente Grande. Tu radio escolar. Radio Fuente Grande. Tu radio escolar. Buenos días, hoy estamos en un programa especial de la radio escolar del IEF Fuente Grande, donde un grupo de alumnas de cuarto de la ESO vienen a aterrorizarnos con algunos relatos de Halloween y os dejo con sus lecturas de misterio. Hola, buenos días, yo soy Ana Lucía y el relato que os traigo se titula El desván. Voy a proceder a leerlo. Una familia normal, en un pueblo normal. Es el típico comienzo de una película de terror. En este caso, la historia que os contaré data de hace muchos años, pero aún así la recuerdo perfectamente. Corrían los años 70. Una pareja casada, que tenía 4 niños y una niña, habitaban en un pueblo pequeño. Tanto el padre como la madre trabajaban duramente para criar a su hijo. El padre trabajaba en el campo y la madre en la fábrica del pueblo, en la industria textil. Pero un día sucedió algo que les cambiaría la vida, y es que al hombre le tocó un billete premiado de la lotería. Este boleto les proporcionó una suma de dinero suficiente para comprar una vivienda. Dieron con una casa vieja, que, a pesar de ser bastante grande, extrañamente se vendía por poco dinero. Pues bien, tras pocos días de la compra de la misma, esta familia se mudó a la antigua vivienda. Esta constaba de 3 pisos. En el primero había un baño y una amplia cocina, acompañada de una sala de estar. En uno de los extremos se encontraba una gran escalera, que daba lugar al segundo piso. En este se hallaba un interminable pasillo repleto de habitaciones, y en su final, una escalerilla que conducía a un enorme desván, que recaía sobre alguno de los cuartos. A todos les entusiasmaba la mudanza, el hecho de vivir en una nueva casa, su hogar. Todo iba bien. Por las mañanas, los padres de los niños se iban a su oficio, mientras que los niños iban a la escuela. A la hora del almuerzo, se reunían el tiempo suficiente para comer juntos y charlar un rato. Seguido de esto, la pareja volvía a trabajar y sus niños a jugar o a hacer deberes, hasta que anochecía y nuevamente volvían a tener algo del tiempo para hablar mientras cenaban. Estaban felices por su cambio, aunque siempre había algunos contratiempos, como por ejemplo el hecho de que las luces se fundían todos los días. Al principio, el matrimonio pensó que era un problema de electricidad, y aún tras contratar a varios electricistas y recibir de estos la misma respuesta, que todo estaba correctamente y que no había ningún fallo en el sistema eléctrico, continuaron con la misma hipótesis, porque no encontraban otra razón para explicar aquello que les sucedía. Pero lo más preocupante era que su hijo afirmaba escuchar ruidos extraños provenientes del desván todas las noches. Al principio, como es normal, los padres no lo tomaron muy en serio, pues pensaron que los niños tenían miedo de dormir solos en su habitación. Mas, con el pasar de los días, y dada la insistencia de los niños, una de aquellas noches, el padre, muy enfadado, subió a revisar el desván. Efectivamente, al abrir la gigante y vieja puerta, el padre no encontró nada en aquel abandonado y oscuro lugar. Muy disgustado, este bajó inmediatamente las escaleras y regañó a los niños por estar inventando tonterías. Los niños, sorprendidos y afligidos, acordaron dormir todos juntos en la misma habitación, pues aquellos extraños ruidos no dejaron de sonar. Estos, cada noche sin falta, escuchaban el sonido de una pelota botando y rodando por el techo, es decir, en el suelo del piso superior. Además de eso, también percibían pasos, como si arriba estuviese alguien deambulando por allí. Como es normal, al escuchar esto, iban a toda prisa a contárselo a sus padres, pero cuando estos se despertaban, aquellos sonidos cesaban. Estaban asustados, y las únicas personas que podían ayudarles, al no encontrar evidencia alguna de estos sucesos, no creían lo que les ocurría, así que una noche se decidieron, en un acto de valentía, a subir todos al lugar de donde procedía su mayor temor, al piso de arriba. Al igual que siempre, escuchaban aquella pelota rodar y rodar, y esos andares que con tanto pavor no tenían más remedio que oír.
A medida que se acercaba al final de la estrecha escalera y se aproximaban a la puerta que daba lugar a la buhardilla, el ruido era mayor. Antes de abrir aquella vieja puerta de madera, algunos se arrepintieron de su hazaña, pero aún así, paralizados por el pánico que sentían, no se atrevieron a bajar por aquel oscuro lugar y volver a sus aposentos. Además, finalmente, la oscuridad venció el terror y lentamente, con mucha cautela, entraron. ¿Cuál fue su sorpresa al ver que, como todas las veces anteriores, no había nadie? Sin embargo, pudieron divisar cómo a lo lejos una pelota roja que pareciese que estaba suspendida en el aire caía bruscamente y se aproximaba a ellos, hasta que se detuvo a su lado. Como ya podréis imaginar, los niños salieron corriendo, despavoridos. Por supuesto, se lo contaron a sus padres, y estos, nuevamente, no les creyeron. Hasta que un día, el hombre, que había regresado antes de trabajar, escuchó los ruidos que sus hijos decían escuchar desde que llegaron a casa. Entonces, cogió un trozo de leña de una canasta al lado de la chimenea y subió al desván, esperando encontrar a alguien, posiblemente a un ladrón que había irrumpido en su propiedad. Pero al entrar, justo delante de él, vio lo mismo que vieron los niños. Aquella pelota estaba flotando. Se mantuvo inmóvil, hasta que pasados unos segundos, cayó al suelo. Aún así, buscó por todas partes, pues no daba crédito a lo que le veía. No podía ni quería creer en aquello que estaba viendo. Nada más ver a su mujer, ese le dijo que sus hijos tenían razón, y le comentó lo que acababa de presenciar. Ella no le creyó, pero al llegar los niños les preguntó acerca de todo lo que había pasado. A partir de ese día, los pequeños no eran los únicos que escuchaban esos ruidos, sino que sus padres también comenzaron a oírlos, así que finalmente toda la familia acabó durmiendo en la misma habitación. Cada vez las lámparas y las luces dejaban de funcionar con más frecuencia y los sonidos abarcaban más espacio. Muchas noches incluso se escuchaba el ruido que hacía la puerta del desván al abrirse, aquel chirrido que, además de ser insoportable, indicaba que lo que hubiese en el tercer piso bajaba de ese en cuanto quería. El matrimonio interrogó a la anciana que le vendió la casa sobre estos sucesos inexplicables en varias ocasiones, pero ésta siempre le decía que no sabía nada del asunto. Cada día la pareja estaba más y más agotada. El no poder dormir y la constante preocupación provocaron aquel sentimiento de cansancio que no sabían cómo gestionar. La situación que vivían se prolongó hasta que la hermana pequeña de la mujer que les vendió la casa, que resultó ser una trabajadora de la misma fábrica que la madre de esos niños, se compadeció de ellos, al ver que su compañera, día tras día, se veía más angustiada. Fue entonces cuando fueron conocedores de la verdadera historia de su vivienda. Esta les contó que en la casa en la que vivían una vez habitó un matrimonio con su hijo. Un día, como cualquier otro, mientras los padres de aquellos niños trabajaban, se produjo un incendio, a causa de problemas eléctricos de este, y la casa ardió, con los niños en su interior. La mujer rápidamente fue a contarle a su marido lo ocurrido, y junto a su hijo, tuvieron una magnífica idea. Decidieron que cada año, por el Día de Todos los Santos, fueran a llevarles juguetes y velas a los niños del cementerio. Desde entonces, los ruidos de los niños jugando cesaron, y los plomillos, que antes eran fundidos por eso, por miedo a que lo que les pasó a ellos volviera a suceder con otra familia, no volvieron a dañarse. De todas formas, esa familia sigue poniendo ofrendas cada año, en el Día de Todos los Santos. Podéis estar seguros de ello. ¿Y cómo puedo saber todo esto? Pues porque yo soy aquella niña que vivió de primera mano esa historia. Buenos días, yo me llamo Celia y mi relato se titula Una fría noche. En el pueblo de San Martín, al norte de una montaña, existía una casa abandonada que todos los habitantes evitaban. Decían que en el interior de la casa se escuchaban pasos y susurros cuando la noche caía. Los niños del pueblo inventaban historias para asustar a sus amigos, pero nadie se atrevía a acercarse, excepto Carmen, una joven que no creía en fantasmas y le encantaba resolver misterios. Una noche, antes de que anocheciera, Carmen decidió ir a la casa. Con mucho valor y una linterna, empujó la puerta de madera que chirriaba. Dentro, el aire olía a humedad y a polvo. Con la linterna encendida, Carmen recorrió las habitaciones. Mientras avanzaba, el crujido del suelo sonaba en sus pies. Además, cada vez que se paraba, notaba una presencia, como si algo la observara. Finalmente, llegó al sótano.
Era allí, según las historias, donde vivía la niña de los ojos negros. Asustada, bajó las escaleras y al llegar al final, algo rozó su brazo y al girar la linterna, vio una figura en la esquina de la habitación. Era una niña de cabello despeinado, con un vestido blanco. Sus ojos, sin pupilas, eran tan negros como el azabache. Carmen intentó dar la vuelta, pero sus piernas no respondían. La niña empezó a acercarse a ella, y aunque no hablaba, con una voz ronca y baja susurró: «Me abandonaron aquí, nunca me encontraron y nadie me ayudó». De repente la linterna se apagó, y un grito de Carmen rompió el silencio. Carmen sintió como unas manos le sujetaban, y con toda su fuerza consiguió volver a encender la linterna. Y al hacerlo, la figura había desaparecido. Carmen salió corriendo, tropezando, hasta llegar a la puerta y salir de la casa. Desde aquella noche, Carmen visita la casa todos los días, acompañando a la niña en el silencio oscuro de la noche. Hola, buenos días, yo soy Celia Serrano y mi relato se titula Un susto de muerte. En un instituto de un pequeño pueblo, todos los alumnos hablaban que andaba por ahí una malvada bruja. Daniel, Lisa y Tom, 3 amigos traviesos, decidieron investigar la supuesta casa abandonada de la bruja. Al entrar, encontraron un montón de símbolos extraños y escucharon un ruido que venía del sótano. De pronto, la puerta se cerró sola y escucharon una malvada risa. Ellos, muy asustados, salieron corriendo y prometieron no volver a entrar en esa casa. La noche siguiente, en plena fiesta de Halloween, la bruja apareció con un cuchillo en la mano y una mirada asesina. Daniel, Lisa y Tom se quedaron muertos del miedo, mientras la bruja se acercaba amenazando. De repente, la bruja se detuvo y se quedó mirándolo con una sonrisa en los labios. Ellos se quedaron perplejos cuando vieron que la bruja se deshacía, revelando que en realidad era su profesor disfrazado. El profesor se acercó a ellos y les dijo: «Espero que hayáis aprendido la lección. No hay que entrometerse donde no hay llamado». Ellos miraron a su profesor con una mezcla de alivio y vergüenza. Ellos nunca olvidarán la lección y cada Halloween se reirán recordando su aventura con la bruja. Hola, buenos días, yo me llamo Isabel Reyes y mi relato se titula La deuda del desván. Clara vivía en una antigua casa familiar, donde escuchaba de niña la historia sobre el hombre del desván. Una oscura figura que aparecía cada generación para cobrar una deuda. Aunque nunca creyó en ellas, los susurros empezaron a atormentarla. Cada medianoche una voz rasposa llamaba su nombre desde el desván, pensando que solo era el ruido del viento. Un día, cansada de la inquietud, decidió enfrentarse a la fuente de ese ruido. Subió con una linterna, y al llegar vio una figura alta y oscura, mirándola desde una esquina, con ojos vacíos. El terror la invadió, y la linterna se le cayó de las manos. Al día siguiente, su familia la buscó, pero solo encontraron la linterna rota. Y en la pared, grabado con arañazos, estaba su nombre y una advertencia escalofriante: uno más cada generación. Hola, mi nombre es Lucía y mi relato se titula Una tarde terrorífica. Un viernes de noviembre nos dirigíamos a hacer una caminata por la carretera de Alcalá del Valle Ceniz de la Bodega. Mis amigas y yo íbamos muy contentas y admirando el paisaje, cuando de repente un hombre se vino hacia nosotros, todo sofocado y con cara de pánico. El hombre tartamudeando de lo nervioso que estaba, y solo le pudimos entender una sola frase: la mujer de la curva. Intentamos que el hombre se tranquilizara y nos explicara lo que había sucedido. Él comenzó a contarnos que una mujer vestida de blanco con una corona de flores en la cabeza, portando un cuchillo, ella había salido detrás de él, gritándole: «Te mataré». Nosotras pensamos que ese señor nos quería asustar y decidimos no hacerle caso y continuar con nuestra caminata. Cuando llegamos al puente, todas llevamos un poco de tensión y de miedo, pero ninguna queríamos hablar del asunto. Y de pronto escuchamos: «Os tengo que matar». También vimos manchas de sangre en el suelo y empezamos a correr. Realmente no podemos decir que vimos a la mujer vestida de blanco. Aún tenemos miedo en el cuerpo y no hemos vuelto a caminar por allí. Siempre nos quedará la duda de saber si fue realidad o ficción. Bueno, pues hasta aquí la lectura de los relatos, que me han parecido maravillosos y también han sido horrorosos, en el mejor sentido de la palabra. Yo me quedo con la duda. No me habéis dado bibliografía de quién son los retratos, los textos, de dónde los habéis sacado, para que nombremos al autor. Pues bueno,
Si os soy sincera, yo no tenía ni la más remota idea de qué hacer este relato. Y entonces pensé, en Halloween, la mayoría de los tópicos ya han sido creados. ¿Qué podría hacer yo? ¿En qué podría innovar? Pero, Ana Lucía, ¿me estás diciendo entonces que la autora eres tú? Exactamente. Anda. Bueno, pues cuéntanos entonces cómo surgió esa idea. Pues estaba inmersa en mis pensamientos porque realmente no sabía de qué podía hacerlo. Y como pensaba lo que anteriormente le he dicho, pues me dije, voy a hacer uso de las historias tradicionales. Es decir, una familia normal en un pueblo normal con niños y una mudanza a una casa antigua, eso ya no suena, la verdad. Además, una casa que se vendía por poco dinero, ¿no? Exactamente. Eso está muy bien, ese detalle. Sí. Y fue entonces cuando me vino por fin la inspiración y decidí hacer esta historia. Pero al contrario que la mayoría de los relatos de Halloween, que suelen tener un final trágico o repetitivo, es decir, que, por ejemplo, la familia que yo tenía podría haberse ido de la casa y que hubiera llegado otra y que le hubiera sucedido exactamente lo mismo. Pero decidí cortarlo y dejarlo, proporcionarle un final distinto y feliz, como quien dice, dentro de lo que cabe. Sí, la verdad que, bueno, yo hablo por mí, pero yo me ha aliviado de que al final se solucionase eso, ¿no? Que no lo heredase otro. No, me ha gustado mucho. Y sí, hasta cierto punto es un final feliz, extraño en estos relatos de Halloween, ¿no? Me ha parecido muy original, la verdad que sí. Me alegro. Y vosotras, chicas, contadme a alguien su inspiración, en qué se han basado, si ya han hecho más veces esto, cómo... Venga, a ver quién se anima. Pues yo me he basado en que a mí de chica mi madre siempre me contaba una historia de que un hombre iba a venir a... Y siempre me daba susto por subir la escalera de mi casa. Y pues me inspiré y digo, ¿por qué no hacemos una historia sobre un hombre en un desván? Bueno, el desván hemos visto que sale en varias ocasiones, así que parece que es un tema muy de Halloween, ¿no? Que a todos nos ha dado siempre susto algo de la casa. Y bueno, a mí me ha encantado que lo contextualicéis en Alcalá, ¿no? Que bueno, pues nos pasa a todos en cualquier sitio, cualquier pueblo normal, y que todos de pequeños las historias que nos han dado miedo, ¿no? Que nos han contado. Pues felicidades porque estaba muy bien conseguido el objetivo. ¿Y el resto? ¿Os queréis contar algo más sobre vuestro relato? ¿Cómo os habéis inspirado? O si queréis, no sé, celebráis Halloween, ahora ya vais creciendo, pero a lo mejor tenéis recuerdos más jóvenes de que os contasen relatos para asustaros, contarnos algo. Pues bueno, yo saqué mi relato porque pensé que en Halloween la mayoría de películas y de historias de terror que se cuentan pues son en casas abandonadas, en bosques. Y digo, pues yo creo que una casa abandonada era una muy buena elección para este tipo de relatos. Y pues sobre todo también pues con una niña vestida de blanco. Y pues me inspiré en eso. Y también como hice otra para inglés, pues cuando hice la de inglés me venían más ideas y digo, bueno, pues esta para la de lengua y la de inglés pongo también otras cosas diferentes. Oye, pues cuando quieras vienes a leernos la de inglés también, ¿no? Así tenemos la versión bilingüe del relato, ¿no? Bueno, está muy bien. Además, Carmen era tu protagonista, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lo traemos no hace falta un protagonista de otro país, ¿no? Aquí también pueden pasar cosas en una noche fría. Muy bien. ¿Del resto? Venga, contadnos algo. ¿Cómo es vuestra relación con Halloween? El mío me inspiré en una carretera porque en la carretera suelen aparecer espíritus y entonces pues de la mujer que iba con un cuchillo. Yo me inspiré porque una vez me pasó básicamente casi lo mismo. En la noche de Halloween, cuando la gente estaba disfrazada, había una bruja y mis amigas y yo pues nos asustamos mucho, pero en realidad pues, no era una bruja, era un hombre disfrazado. Y luego pues eso vi que era su profesor porque como estaban hablando de esto en el instituto, pues como el maestro se enteró, pues... Bueno, además, tu relato tenía un poco de moraleja, ¿no? Tenía un mensaje moral de, oye, pues no te metas en la vida de los demás, ¿no? Si no te han llamado. Así que, bueno, hemos mezclado también un poco de sabiduría popular con los relatos de Halloween, ¿sí?
Bueno, chicas, pues nada, ha sido un placer. Gracias por compartir vuestras inquietudes. Os felicito, ¿vale?, por vuestra narración, porque es un relato que nos ha envuelto a todos, nos habéis metido en un contexto muy rápidamente y lo habéis sabido resolver también de forma maravillosa. Espero que la profesora esto también lo tenga en cuenta, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y que tengáis un fin de semana terrorífico. Radio Fuente Grande. Tu radio escolar. Radio Fuente Grande. Tu radio escolar.